Parte Kemper, cuando los secretos se rompen como cristal. El descubrimiento llegó de la forma más mundana posible, no a través de confrontación dramática ni de confesión voluntaria, sino a través de algoritmo de redes sociales que había decidido que Lucía y Alex compartían suficientes conexiones geográficas como para sugerirse mutuamente en sección de personas que tal vez conozcas. Sugerencia que madre de Lucía vio cuando revisaba Instagram de su hija, usando contraseña que Lucía había compartido años atrás, durante secundaria, y que nunca había pensado en cambiar, porque cambiarla habría señalado que tenía algo que ocultar. Carmen había estado buscando inocentemente fotos de evento universitario donde Lucía supuestamente había estado la noche anterior, aunque en realidad había estado en azotea con Alex. Cuando notó perfil de chico, que aparecía repetidamente en sugerencias, chico cuyo rostro le pareció vagamente familiar, de forma que no podía ubicar hasta que miró más cuidadosamente y reconoció edificio en fondo de una de sus fotos, edificio que estaba justo frente a ventana de habitación de su hija. La investigación que siguió fue metódica y devastadora en su eficiencia. Mensajes directos entre Lucía y Alex, que aunque técnicamente inocentes en contenido, revelaban intimidad de tono que no podía ser ignorada, fotos geolocalizadas que probaban que habían estado en mismos lugares a mismas horas múltiples veces durante últimas semanas. Búsquedas en Google que revelaron que Alex trabajaba como mensajero nocturno, sin educación universitaria, ni familia prominente, ni cualquier otra cualidad que familia de Lucía consideraría aceptable para asociación con su hija. La confrontación sucedió en comedor familiar 2 días después del descubrimiento, con ambos padres presentes, exhibiendo frente unido que habían perfeccionado durante 25 años de matrimonio estratégico, donde amor había sido consideración secundaria a compatibilidad social y financiera, con evidencia física impresa, porque padre de Lucía era abogado que creía en documentación tangible de acusaciones, esparcida sobre mesa de caoba que había sido heredada de abuelos y que representaba continuidad familiar que Lucía aparentemente estaba amenazando con sus decisiones. ¿Quién es este chico?, preguntó su padre con voz que era peligrosamente calmada, de formas que Lucía reconoció de infancia como indicador de furia contenida más intensa que gritos habrían sido. Y más importante, ¿por qué has estado viéndolo en secreto como si tuvieras algo que ocultar? Lucía sintió algo hundiéndose en su estómago, mirando fotos y mensajes que habían sido arrancados de contexto privado y expuestos bajo luces duras de juicio familiar. Sintió violación de privacidad, que era simultáneamente legal, porque vivía bajo techo de sus padres, y completamente injusta porque todos merecían espacios donde podían ser versiones privadas de sí mismos, sin vigilancia constante. Es amigo, respondió, sabiendo que mentira era transparente, pero sin saber qué verdad podía ofrecer que sería aceptable. Vive en edificio de enfrente. Nos conocimos por casualidad. No hay nada inapropiado. Su madre hizo sonido que era mezcla de incredulidad y dolor, que era diseñado para hacer que Lucía se sintiera culpable de haber herido sentimientos maternales con su engaño. Amigo, repitió con sarcasmo que hacía palabra sonar ridícula. ¿Amigos se encuentran en secreto a medianoche? ¿Amigos se envían mensajes usando lenguaje que claramente indica algo más que amistad casual? Lucía, no somos estúpidos, y francamente me insulta que pienses que podemos serlo. No los estoy insultando, respondió Lucía sintiendo defensividad creciendo. Solo estoy tratando de tener vida propia separada de expectativas constantes sobre quién debería ser y con quién debería asociarme y qué futuro debería querer. Vida propia está bien, intervino su padre, pero vida que incluye asociación con mensajeros sin educación ni futuro ni cualquier cosa que ofrecer excepto complicaciones no es vida que apoyaremos. Absolutamente no. Palabras cayeron como sentencia judicial, definitivas e inapelables según su tono sugería. No lo conocen, dijo Lucía con voz que comenzaba a quebrarse. No saben nada sobre él, excepto trabajo que hace y barrio donde vive. No saben que es inteligente, que es amable, que me escucha de formas que ustedes nunca han escuchado, que me ve como persona completa, en lugar de como proyecto que necesita ser moldeado en imagen correcta. No necesitamos conocerlo, respondió su madre con finalidad que no admitía debate. Conocemos suficiente, y lo que sabemos es que esta situación termina ahora. Hoy,
Bloquearás su número, eliminarás su contacto, y si vuelve a acercarte, le dejaremos muy claro que no es bienvenido a tener cualquier tipo de comunicación contigo. Lucía sintió pánico genuino escuchando ultimátum, que era presentado como no negociable. Sintió claustrofobia de paredes de vida que había pensado estaba comenzando a expandir, cerrándose más apretadamente que nunca. No pueden obligarme, dijo, aunque voz carecía de convicción que palabras pretendían proyectar. Tengo 21 años. Legalmente soy adulta. Su padre se inclinó hacia adelante con expresión que era mezcla de decepción y determinación. Legalmente adulta, pero financieramente dependiente. Corrigió con crueldad de alguien presentando evidencia en corte. Tu matrícula, tu habitación, tu teléfono, tu coche cuando lo usas, todo es proporcionado por nosotros. Y si eliges continuar con esta asociación inapropiada, esas cosas dejarán de ser proporcionadas. Eres libre de elegir vida que quieres, pero no libre de elegirla con nuestro dinero, financiando decisiones que no aprobamos. Era amenaza que Lucía sabía era seria, que sus padres tenían medios de ejecutar y voluntad de hacerlo, porque reputación familiar y control sobre comportamiento de hija importaban más que comodidad inmediata de mantener paz doméstica. Y Lucía, mirando rostros de personas que la habían criado y alimentado y educado, pero que claramente no la conocían de formas que importaban, si podían reducir lo que sentía por Alex a asociación inapropiada, que podía ser terminada por decreto, sintió algo rompiéndose dentro que no era solo corazón, sino algo más fundamental. Confianza de que familia significaba apoyo incondicional, ilusión de que amor paternal incluía aceptación de quien era, en lugar de solo de quien fingía ser. Esa noche, después de horas de argumentos circulares que no llevaron a ninguna parte excepto a todos, sintiéndose más entrinchados en posiciones, Lucía se encontró con Alex en lugar habitual, con ojos rojos de llorar y voz que temblaba mientras le contaba. Tienen razón en cosas que dijeron, admitió Alex después de escuchar descripción completa de confrontación, sentado en escalón de azotea con cabeza en manos procesando información que había temido era inevitable, pero había esperado evitar más tiempo. No tengo nada que ofrecerte que justifique todo lo que perderías al elegirme. No tengo educación que impresione. No tengo familia que se mezcle bien con la tuya. No tengo futuro brillante planeado. Trabajo nocturno entregando paquetes no es fundamento para construir vida que mereces tener. No me importan esas cosas, insistió Lucía, aunque parte de ella reconocía que facilidad con que decía esto venía de nunca haber experimentado verdadera privación material, de no entender completamente qué significaba elegir amor sobre seguridad financiera. Me importas tú. Me importa cómo me haces sentir como si finalmente pudiera respirar completamente. ¿Pero por cuánto tiempo? Preguntó Alex mirándola directamente con honestidad brutal, que era simultáneamente cruel y necesaria. ¿Cuánto tiempo antes de que resentimiento comience a crecer porque tuviste que dejar universidad, dejar casa cómoda, dejar todo lo que conoces por chico que conociste hace solo mes? ¿Cuánto tiempo antes de que realidad de trabajar, empleos de servicio para pagar alquiler en apartamento diminuto, te haga preguntarte si amor realmente vale todo lo que sacrificaste? Lucía no tenía respuesta que sonara convincente incluso a sus propios oídos, porque no podía prometer que nunca dudaría, que sacrificios nunca se sentirían demasiado grandes, que amor que sentían ahora sobreviviría a inevitables dificultades, que vida sin red de seguridad familiar traería. No lo sé, admitió finalmente con honestidad que dolía. No puedo prometerte que será fácil o que nunca dudaré, pero puedo prometerte que si no intento, si dejo que me obliguen a terminar esto sin siquiera pelear, me arrepentiré resto de mi vida. Viviré preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido coraje de elegir lo que quería en lugar de lo que era esperado. Se quedaron sentados en esa azotea hasta que amanecer comenzó a pintar cielo en tonos que eran demasiado hermosos para momento tan doloroso, tomados de manos con fuerza que era casi desesperada, sabiendo que decisión tenía que ser tomada, pero sin querer ser quien la tomara, porque cualquier decisión resultaría en dolor que ninguno quería infligir o experimentar. Epílogo. 6 meses después, cuando el amor aprende a existir en mundo real. Madrid en primavera era diferente de Madrid en otoño, cuando todo había comenzado. Era ciudad que había despertado de hibernación de invierno con energía renovada,
que se sentía casi agresiva en su insistencia de que vida continuaba sin importar dramas personales que sus habitantes experimentaban, con terrazas llenas de gente disfrutando sol que finalmente era cálido sin ser opresivo, con turistas regresando en números que hacían ciertas calles casi imposibles de navegar durante horas pico. Lucía caminaba por esas calles ahora con familiaridad, que era diferente de la que había tenido creciendo en ciudad, porque ahora las caminaba como adulta, que había elegido quedarse en lugar de como niña, que simplemente había nacido aquí. Caminaba hacia apartamento que compartía con Alex en barrio que no era Chamberí ni Triana, sino algo intermedio. Algo que ambos podían permitirse con trabajos que habían conseguido, después de que ella había tomado decisión, que había sabido cambiaría todo. No había sido decisión que tomó inmediatamente después de confrontación con sus padres. Porque valentía requería tiempo para acumularse, requería semanas de considerar todas implicaciones de cortar soporte financiero que había dado por sentado durante toda su vida. Requería conversaciones honestas con Alex sobre exactamente vida juntos parecería sin idealización romántica que distancia previa había permitido. Pero eventualmente había tomado mochila con esenciales y había salido de casa familiar con carta, explicando decisión con más cuidado de lo que confrontación cara a cara habría permitido, carta que había sido recibida con silencio, que dolía más que gritos, habrían dolido, porque silencio significaba que puentes no estaban solo dañados, sino posiblemente destruidos permanentemente. Había dejado universidad privada, que no podía pagar sin ayuda familiar. Había encontrado trabajo en café pequeño, que pagaba salario mínimo, pero que al menos permitía subsistir cuando combinado con ingreso de Alex, había aprendido qué significaba presupuestar cada euro y preocuparse por facturas de formas que nunca había experimentado antes. No había sido transformación instantánea en persona completamente diferente, porque identidad no cambia tan rápidamente. Había sido ajuste gradual, lleno de momentos de arrepentimiento genuino, cuando echaba de menos comodidades que había sacrificado, cuando veía en redes sociales que antiguas compañeras estaban graduándose y comenzando carreras, mientras ella servía cafés a profesionales que probablemente ganaban en hora lo que ella ganaba en semana. Había habido peleas con Alex cuando estrés de vivir con presupuesto ajustado creaba tensiones que amor solo no podía resolver. Cuando diferencias en cómo habían sido criados se manifestaban en desacuerdos sobre dinero y prioridades y futuro que ninguno sabía cómo planear, cuando presente era suficientemente difícil de navegar. Había habido noches donde había llorado, cuestionando si había cometido error terrible, si amor que había sentido tan intensamente durante secreto se desvanecería bajo presión de realidad compartida, que no dejaba espacio para romance, cuando ambos estaban agotados de trabajar turnos largos solo para mantenerse apenas por encima de línea de pobreza. Pero también había habido momentos de alegría que justificaban dificultades de formas que no podría haber explicado a versión de sí misma que había existido 6 meses atrás. Despertar junto a persona que la conocía completamente sin máscaras. Tener conversaciones sobre futuro que, aunque incierto, era futuro que estaban creando juntos, en lugar de aceptando pasivamente. Sentir satisfacción de pagar facturas con dinero que había ganado en lugar de dinero que había sido dado. Conocer versión de sí misma que era más resiliente de lo que había creído posible. Y lentamente, dolorosamente lentamente, porque reconciliación familiar raramente era rápida, cuando orgullo estaba involucrado en ambos lados. Su madre había comenzado a responder mensajes que Lucía enviaba ocasionalmente, respuestas que eran breves y cautelosas, pero que representaban grieta en muro de silencio que había existido durante primeros meses. Su padre aún no hablaba con ella directamente, pero su madre había mencionado en último mensaje que él preguntaba cómo estaba, que había visto apartamento donde vivía ahora en Google Street View, verificando que barrio era seguro, que aunque no aprobaba decisiones que había tomado, estaba comenzando a aceptar que eran decisiones de adulta que tenía derecho de tomar, incluso si eran equivocadas según su perspectiva. No era reconciliación completa, donde todo estaba perdonado y olvidado, porque algunas heridas dejaban cicatrices permanentes, pero era algo, era progreso hacia versión de familia, que podía existir reconociendo diferencias en lugar de exigiendo uniformidad.
Lucía llegó a apartamento encontrando a Alex ya en casa, después de turno nocturno, sentado en balcón pequeño, que era fracción de tamaño de balcones de edificios donde habían vivido antes, pero que era suyo, de formas que espacios prestados nunca habían sido, bebiendo café y mirando calle con expresión que era cansada, pero no derrotada. Se sentó junto a él sin hablar inmediatamente, porque habían aprendido durante meses de convivencia que silencio compartido era a veces más valioso que conversación forzada, y simplemente existieron juntos, mientras Madrid giraba alrededor con indiferencia, que ahora sentía menos hostil que antes, porque habían encontrado forma de existir en ella, que se sentía sostenible, incluso si no era fácil. Tu madre llamó, dijo Alex finalmente. Mientras estabas en trabajo, dijo que tu padre quiere conocerme. No promete que será agradable, pero quiere intentar entender qué viste en mí que valía todo lo que dejaste. Lucía sintió algo expandiéndose en pecho que podría haber sido esperanza o tal vez solo alivio de que familia que había pensado había perdido permanentemente estaba dispuesta a construir puentes, incluso si esos puentes serían diferentes de relación que había existido antes. ¿Y tú quieres conocerlo?, preguntó. Después de todo lo que pasó, después de cómo te juzgaron sin conocerte, ¿quieres sentarte en habitación con personas que básicamente dijeron que no eras suficientemente bueno para su hija? Alex consideró preguntas seriamente antes de responder, porque honestidad era fundamento sobre el cual habían decidido construir relación que tenía cualquier posibilidad de sobrevivir largo plazo. No particularmente, admitió. Pero quiero que tengas familia de vuelta en tu vida de formas que sean saludables. Y si eso requiere que me someta a inspección incómoda, donde probablemente seré encontrado deficiente según sus estándares, vale la pena si significa que puedes tener ambas cosas en lugar de tener que elegir constantemente. Lucía lo besó entonces con gratitud que era profunda, porque entendía sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ella, sacrificio de orgullo que no era insignificante para persona que había tenido que defender su valor contra juicios de sociedad durante toda su vida adulta. Te amo, dijo, palabras que habían dicho muchas veces durante últimos meses, pero que nunca perdían peso porque eran respaldadas por acciones que demostraban verdad de sentimiento. No de forma en que amaba idea de ti cuando eras solo chico en balcón que observaba desde distancia, sino de forma real que incluye conocer tus defectos y tus días malos y tus miedos y elegirte de todas formas. Y yo te amo de formas que incluyen saber que a veces arrepientes haber dejado vida más fácil, respondió Alex. Y elegirte de todas formas, incluyendo arrepentimientos, porque amor real no es solo sentimientos, sino compromiso de continuar eligiendo persona, incluso cuando elección es difícil. Mientras sol de primavera calentaba balcón donde estaban sentados, mientras Madrid continuaba su existencia indiferente alrededor, dos personas que se habían encontrado a través de ventanas y que habían elegido continuar encontrándose, incluso cuando el mundo había intentado separarlos. Reconocían verdad fundamental que habían aprendido durante meses difíciles de construcción de vida juntos, que amor no era suficiente por sí solo para vencer todos obstáculos como películas románticas sugerían, que clase social y dinero y apoyo familiar importaban de formas reales que no podían ser ignoradas solo porque sentimientos eran intensos, pero que amor combinado con compromiso, con honestidad sobre dificultades, con voluntad de ambas partes de trabajar a través de problemas, en lugar de huir cuando relación se volvía difícil, podía crear vida que valía vivir incluso si no era vida fácil o vida que otros aprobarían. Que elegir amor sobre seguridad no garantizaba felicidad, pero garantizaba autenticidad de vivir según valores propios, en lugar de valores impuestos externamente. Y que a veces mejor historias de amor no eran las que terminaban con beso bajo lluvia y música swelling, sino las que terminaban con dos personas exhaustas en balcón pequeño de apartamento modesto, eligiéndose mutuamente otra vez después de haber sido probados por realidad y encontrados suficientemente fuertes como para continuar. No era final de cuento de hadas. Era mejor. Era real. Y en ciudad que había visto mil amores comenzar y terminar, este amor que había comenzado con observación silenciosa a través de ventanas y que había sobrevivido confrontación familiar y privación material, continuaría de formas que ninguno podía predecir completamente, pero que ambos estaban comprometidos a descubrir juntos.
Porque algunos amores son destinados a ser secretos, mantenidos en sombras. Otros son destinados a ser proclamados públicamente con aprobación universal. Y algunos, los más reales, los más difíciles, los más valiosos, son destinados a ser construidos lentamente en luz ordinaria de días comunes, construidos sobre elecciones repetidas de elegir persona, incluso cuando elección requiere sacrificio. Este era ese tipo de amor, imperfecto, difícil, ganado a través de lucha, pero completamente, auténticamente suyo. Y eso era suficiente. Más que suficiente, era todo. Parte 3. El amor como secreto que quema. El primer beso sucedió 3 semanas después del encuentro en la escalera, en noche de diciembre, cuando Madrid había decidido finalmente comportarse como ciudad invernal con frío que cortaba piel y viento, que hacía que caminar requiriera inclinarse ligeramente hacia adelante, como si estuvieras peleando contra fuerza invisible que intentaba empujarte hacia atrás, en azotea de edificio abandonado en Malasaña, que Alex conocía de entregas previas y donde habían subido porque necesitaban espacio donde pudieran hablar sin miedo constante de ser vistos por alguien que pudiera reconocer a Lucía y reportar su presencia con Chico, que claramente no era de su mundo. Habían estado hablando sobre futuro de forma abstracta, que ambos usaban para evitar admitir que realmente estaban preguntando sobre su futuro específico juntos. Lucía describiendo presión creciente de familia para comenzar a considerar seriamente prácticas profesionales que condujeran directamente a trabajos en empresas respetables. Alex admitiendo que había comenzado a sentir que vida de mensajero nocturno era callejón sin salida, que no conducía a ninguna parte excepto a más noches, entregando paquetes hasta que cuerpo finalmente dijera basta. A veces pienso en dejarlo todo, había dicho Lucía con voz que temblaba no de frío sino de emoción, de finalmente articular pensamiento que había estado formándose durante meses. La universidad, la casa, las expectativas. Solo, irme a algún lugar donde nadie me conozca y pueda ser quien realmente soy, en lugar de quien se supone debo ser. Alex la había mirado con expresión que era mezcla de admiración por su coraje, de siquiera considerar tal cosa, y tristeza de conocer realidad, de lo que significaba realmente renunciar a privilegios que ella estaba contemplando abandonar. ¿Y quién eres realmente? Había preguntado no como desafío, sino como curiosidad genuina. ¿Lo sabes? Porque dejarlo todo solo tiene sentido si sabes qué estás buscando del otro lado. Lucía había abierto boca para responder, y luego la había cerrado, dándose cuenta de que no tenía respuesta preparada, que había estado tan enfocada en escapar de lo que no quería, que no había pensado seriamente en qué realmente quería, excepto en términos vagos de libertad y autenticidad, que sonaban bien, pero que no constituían plan concreto para vivir. Y en ese momento de silencio vulnerable, donde ambos estaban completamente conscientes de lo mucho que no sabían sobre sí mismos, y sobre futuro, y sobre si lo que sentían mutuamente era suficiente fundamento para construir algo real, Alex se había inclinado hacia adelante, cerrando distancia entre ellos, y había presionado sus labios contra los de ella, con urgencia, que era producto de semanas de deseo contenido, mezclado con miedo de que si no actuaba ahora momento pasaría, y oportunidad se perdería. Beso. Beso no fue perfecto, como besos en películas que habían visto, donde todo fluye naturalmente sin torpeza. Fue real con toda la incomodidad que realidad conlleva. Ángulo inicial de cabezas que no encajaba completamente, requiriendo ajuste rápido. Momento de incertidumbre sobre qué hacer con manos que colgaban inútilmente antes de encontrar lugares naturales en cintura de ella y cuello de él. Sabor de café que ambos habían estado bebiendo, mezclándose con frío de aire nocturno. Pero fue real de formas que perfección nunca podría haber sido. Fue honesto en su imperfección. Fue vulnerable en forma en que ambos se entregaron a momento sin pretender expertise que no tenían. Cuando se separaron después de segundos que se sintieron como minutos, ambos estaban respirando irregularmente con aliento visible en aire frío. Ambos tenían ojos más brillantes de lo normal, sugiriendo emoción que iba más allá de simple atracción física. Ambos sabían que algo fundamental acababa de cambiar en naturaleza de lo que compartían. No debí, comenzó Alex, pero Lucía lo interrumpió, poniendo dedos sobre sus labios. No te disculpes, dijo con firmeza que sorprendió a ambos. He pasado vida entera siendo cuidadosa, siendo apropiada, haciendo lo correcto según definiciones de otros. Si voy a cometer error,
quiero que sea mi error, algo que elegí en lugar de algo que me pasó. Lo besó de nuevo entonces, esta vez iniciando ella, esta vez con menos torpeza porque ya conocían geografía mutua de labios y ángulos, esta vez con intensidad que comunicaba todo lo que no habían podido decir con palabras, que esto importaba, que esto era real, que estaban aterrorizados de consecuencias, pero más aterrorizados de no explorar qué podría ser si tenían coraje de continuar. Después de esa noche, besos se convirtieron en parte regular de encuentros, aunque siempre terminaban antes de progresar hacia territorio más peligroso, porque ambos entendían sin discutirlo explícitamente que cruzar esa línea adicional complicaría situación que ya era suficientemente complicada, porque Lucía cargaba peso cultural sobre virginidad que educación religiosa de infancia había imprimido, aunque ya no creía en doctrina que lo justificaba. Porque Alex no quería ser razón por la cual ella tomara decisión que podría arrepentirse cuando realidad de su situación imposible finalmente se impusiera. Desarrollaron lenguaje propio de comunicación que nadie más entendería. Mensajes codificados sobre horarios de trabajo de Alex que realmente eran invitaciones a encontrarse. Fotos de lugares en Madrid que Lucía enviaba, que eran realmente forma de decir, estoy pensando en ti. Canciones compartidas en playlist que construyeron juntos, donde cada adición era forma de revelar algo sobre estado emocional interno, que era más fácil comunicar a través de letra de otros que a través de palabras propias. Se volvieron expertos en arte de existir en espacios intersticiales de ciudad, escaleras de edificios entre pisos donde nadie permanecía tiempo suficiente para notar su presencia, parques en horarios extraños cuando solo insomnes y trabajadores nocturnos estaban presentes, calles secundarias de barrios que turistas nunca visitaban, donde podían caminar tomados de manos sin miedo constante de reconocimiento. Pero secreto que había sido emocionante durante primeras semanas comenzó a sentir diferente. Conforme enero se convirtió en febrero y febrero amenazaba convertirse en marzo, comenzó a sentir como jaula que estaban construyendo alrededor de sí mismos en lugar de refugio que los protegía. Comenzó a pesar de formas que hacían que cada encuentro estuviera teñido con ansiedad de cuánto tiempo más podrían sostener doble vida antes de que colapsara bajo peso de mentiras necesarias para mantenerla. Lucía se encontró mintiendo más frecuentemente y con más elaboración, creando historias completas sobre grupos de estudio que no existían y proyectos universitarios que eran ficción completa, evitando mirar directamente a ojos de su madre cuando mentía, porque sabía que contacto visual directo revelaría engaño, sintiendo culpa que crecía con cada mentira, pero sin poder detenerse, porque alternativa de terminar relación con Alex era impensable. Alex comenzó a fallar en trabajo de formas que nunca había fallado antes, porque falta de sueño acumulada finalmente estaba cobrando precio, llegando tarde a turnos, cometiendo errores en entregas que resultaban en quejas de clientes, recibiendo advertencias de supervisor que dejaban claro que otra infracción sería última, pero sin poder ajustar comportamiento porque tiempo con Lucía sentía como único aspecto de vida que tenía significado real más allá de simple supervivencia. Y ambos comenzaron a sentir presión de lo que no estaban diciendo directamente, pero que ambos pensaban constantemente. Preguntas sobre cuánto tiempo podían continuar así antes de que tuvieran que hacer elección real entre mantener secreto indefinidamente con todas limitaciones que imponía o revelar relación enfrentando consecuencias que ambos temían, pero que sabían eventualmente serían inevitables. La decisión sobre cuándo y cómo enfrentar realidad fue tomada de sus manos por accidente que ninguno había anticipado, pero que retrospectivamente debieron haber visto venir, dado cuán descuidados ambos habían vuelto en mantener separación entre mundos que estaban tratando de habitar simultáneamente. Parte quarter. La ruptura del mundo. El descubrimiento llegó de forma mundana, que hizo que su devastación fuera aún más brutal, por contraste entre ordinariedad de cómo sucedió y magnitud de consecuencias que desencadenó. Llegó a través de madre de Lucía, que había notado cambios en comportamiento de su hija durante meses, ausencias extrañas, mentiras transparentes sobre dónde había estado, distracción constante durante conversaciones familiares, y que finalmente había decidido investigar, no por malicia, sino por preocupación genuina, mezclada con necesidad de mantener control sobre vida de hija,
que sentía estaba escapándose de formas que no podía prevenir sin conocer naturaleza exacta de amenaza. Carmen había esperado hasta que Lucía estaba en clase y luego había entrado a su habitación con justificación de organizar ropa que necesitaba lavado. Había encontrado cuaderno escondido debajo de colchón donde Lucía había estado escribiendo. Algo que no había hecho desde adolescencia temprana, cuando había mantenido diario antes de decidir que documentar pensamientos era demasiado arriesgado si alguien lo encontraba. Páginas llenas de referencias a que inicialmente no significaban nada, hasta que Patrón emergió de fechas y lugares y descripciones de encuentros que claramente no eran platónicos. Investigación subsecuente fue rápida y eficiente, como Carmen era en todo lo que hacía. Búsquedas en redes sociales que revelaron conexión entre Lucía y chico que vivía en edificio de enfrente. Mensajes de amigas de Lucía que cuando fueron contactadas con preguntas cuidadosamente formuladas, revelaron que habían notado cambios en ella y que habían asumido estaba viendo a alguien, aunque no sabían detalles específicos. Finalmente, observación directa durante semana, donde Carmen había tomado tiempo de trabajo para seguir a Lucía, después de que salía de casa, supuestamente hacia universidad, siguiéndola, en cambio a café en Malasaña, donde se encontró con Alex. Confrontación fue programada con precisión de evento corporativo, esperando hasta domingo, cuando toda familia estaría presente para cena, que era tradición semanal, cuando no habría forma de que Lucía escapara o pospusiera conversación que Carmen había decidido era necesaria. Lucía, necesitamos hablar sobre dónde has estado realmente pasando tu tiempo últimamente, comenzó Carmen con voz que era calmada, de forma que hacía declaración más amenazante que si hubiera gritado. Y antes de que inventes otra historia sobre universidad, debes saber que ya conozco verdad, o al menos suficiente de verdad como para estar extremadamente preocupada por decisiones que estás tomando. Lucía sintió sangre drenándose de su rostro mientras miraba alrededor de mesa, donde padre y hermano mayor estaban sentados con expresiones que mezclaban confusión con comienzos de comprensión, donde evidencia que madre había recolectado estaba dispuesta en carpeta organizada como si esto fuera caso legal en lugar de drama familiar. No sé de qué estás hablando, intentó débilmente, pero mentira murió en sus labios cuando vio fotos impresas de ella y Alex caminando juntos, besándose en esquina oscura, sentados demasiado cerca en café. ¿Quién es este chico?, preguntó su padre con voz que era peligrosamente controlada. ¿Y por qué has estado viéndolo en secreto como si tuvieras algo que ocultar? Él es alguien que conocí, respondió Lucía sintiendo defensas que había construido durante meses, colapsando bajo peso de ser finalmente confrontada con realidad que había estado evitando. Es buena persona, no es lo que piensan. ¿Qué pensamos?, interrumpió su hermano con tono que era mezcla de burla y genuina curiosidad. Porque desde aquí parece que nuestra hermana perfecta ha estado mintiendo a familia durante meses para verse con chico que trabaja entregando paquetes. ¿Es eso exacto? Forma en que dijo, entregando paquetes con desdén que reducía trabajo honesto de Alex a algo vergonzoso, hizo que algo se endureciera en Lucía, que furia reemplazara vergüenza que había estado sintiendo. Sí, trabaja como mensajero, respondió con voz que era más fuerte de lo que había sido. Y tal vez eso no es impresionante según estándares de esta familia, donde valor de persona es medido por título de trabajo y tamaño de cuenta bancaria, pero él es más honesto y más real que cualquiera de ustedes que pasan vidas enteras fingiendo ser algo que no son para mantener apariencias que no importan realmente. Silencio que siguió fue absoluto. Tipo de silencio que ocurre cuando algo irreversible acaba de ser dicho, cuando líneas han sido cruzadas que no pueden ser descruzadas. Padre de Lucía se levantó de mesa con movimientos que eran controlados de forma que sugería furia apenas contenida. Entonces déjame ser absolutamente claro sobre situación, dijo con voz de abogado presentando caso final. Esta relación termina. Hoy, ahora. No vas a ver a este chico de nuevo. Vas a enfocarte en universidad y en construir futuro apropiado que no incluye asociación con alguien que claramente no tiene nada que ofrecerte, excepto complicaciones. No pueden prohibirme ver a alguien, respondió Lucía, aunque convicción en voz no igualaba palabras. Tengo 21 años. Soy adulta legalmente. Adulta legalmente, pero dependiente financieramente de familia que te ha proporcionado todo.
corrigió su madre con tono que era más suave que de su padre, pero no menos firme. Tu matrícula, tu habitación, tu comida, tu teléfono, tu ropa, todo viene de nosotros. Y si eliges continuar con esta relación inapropiada contra nuestros deseos expresos, esas cosas dejarán de ser proporcionadas. Eres libre de elegir vida que quieres, pero no eres libre de elegirla con nuestro dinero, financiando decisiones que no aprobamos. Era ultimátum que Lucía había temido en algún nivel, pero que escucharlo articulado tan directamente hacía que realidad de situación golpeara con fuerza, que la dejó sin aliento, confrontando por primera vez verdadera magnitud de lo que elegir Alex significaría. No solo desaprobación abstracta de familia, sino pérdida concreta de todo soporte financiero que había hecho su vida posible. Significaba dejar universidad a mitad de carrera sin título. Significaba encontrar trabajo inmediatamente para sobrevivir cuando nunca había trabajado día en su vida. Significaba vivir con recursos que no podía imaginar cuando siempre había tenido suficiente sin pensar en ello. Esa noche, después de horas de argumentos circulares que no llevaron a resolución, sino solo a todos sintiéndose más entrinchados en posiciones, Lucía escapó a azotea donde había acordado encontrarse con Alex, llegando con ojos rojos de llorar y manos que temblaban, mientras le contaba todo, con voz que se quebraba en partes, donde emoción era demasiado intensa para mantener compostura. Alex escuchó sin interrumpir, absorbiendo información que confirmaba miedos que había tenido desde principio sobre imposibilidad fundamental de su situación, sintiendo culpa creciente por haber permitido que esto continuara cuando había sabido que eventualmente terminaría exactamente así. Tienen razón sobre mí, dijo finalmente con honestidad brutal, que era dolorosa pero necesaria. No tengo nada que ofrecerte que justifique todo lo que perderías. No tengo educación que impresione, no tengo dinero ahorrado, no tengo familia que pueda ayudarte, no tengo plan para futuro, más allá de sobrevivir día a día. ¿Qué tipo de vida podría darte? ¿Apartamento diminuto que apenas podríamos pagar? ¿Trabajos de servicio que te agotarían? ¿Lucha constante solo para mantenernos por encima de pobreza, mientras ves amigas de universidad graduándose y comenzando carreras que pudiste haber tenido? No me importan esas cosas, insistió Lucía, aunque parte de ella reconocía que facilidad con que decía eso venía de nunca haber experimentado verdadera privación. Me importas tú. Me importa poder respirar cuando estoy contigo de formas que no puedo en vida que ellos quieren para mí. ¿Pero por cuánto tiempo? Preguntó Alex con voz que era casi cruel en su insistencia de confrontar verdad incómoda. ¿Cuánto tiempo antes de que el resentimiento comience a crecer? Antes de que empieces a preguntarte qué vida habrías tenido si hubieras tomado decisión diferente, antes de que me culpes por haber arruinado tu futuro, Lucía no tenía respuesta que sonara convincente porque preguntas eran legítimas, porque no podía prometer que nunca dudaría o que sacrificios nunca sentirían demasiado grandes o que amor sería suficiente para sostenerlos cuando realidad de pobreza eventualmente erosionara romance de su situación. No puedo prometerte será fácil, admitió finalmente. No puedo garantizar que nunca me arrepentiré o que nunca me preguntaré qué pasaría si, pero puedo prometerte que si no intento, si dejo que me obliguen a terminar esto sin pelear, viviré el resto de mi vida arrepintiéndome de no haber tenido coraje de elegir lo que quería en lugar de lo que era esperado. Se quedaron en esa azotea hasta que amanecer comenzó a iluminar cielo, ambos exhaustos de llorar y hablar en círculos sin llegar a conclusión. Ambos sabiendo que decisión tenía que ser tomada, pero ninguno queriendo ser quien la tomara, porque cualquier decisión resultaría en dolor que ninguno quería infligir o experimentar. Necesito tiempo, dijo Lucía finalmente. Necesito pensar claramente, sin presión de familia, gritándome o de ti, preguntándome si estoy segura. Dame una semana. Solo una semana para decidir qué quiero realmente, en lugar de lo que otros quieren para mí. Alex asintió, sabiendo que darle espacio era lo correcto, aunque cada instinto le decía que si la dejaba ir ahora la perdería permanentemente, que presiones de su familia serían demasiadas para resistir sin su presencia constante, recordándole por qué valía pelear. Una semana, acordó. Pero Lucía, si decides que es demasiado, si decides que tu familia tiene razón y que esto es error, no te culparé, no te odiaré.
Solo quiero que seas honesta sobre lo que realmente quieres en lugar de lo que piensas que deberías querer. Se separaron con abrazo que duró minutos, donde ambos memorizaban sensación de cuerpo del otro, porque ambos temían que podría ser última vez, con beso que sabía a sal de lágrimas mezcladas, con promesa frágil de que se volverían a ver en una semana para decisión final que cambiaría trayectorias completas de ambas vidas, sin importar qué se decidiera. Epílogo. 6 meses después, el amor que eligió verdad sobre comodidad. Madrid en junio era ciudad diferente de Madrid en diciembre, cuando todo había comenzado. Era versión de sí misma, que había despertado de hibernación invernal con energía casi violenta, con calor que golpeaba pavimento, haciendo que aire vibrara visiblemente, con turistas llenando calles en números que hacían que caminar requiriera paciencia que residentes locales frecuentemente no tenían, con terrazas explotando con vida nocturna que se extendía hasta amanecer, porque noches cálidas invitaban a permanecer fuera en lugar de refugiarse en interiores climatizados. Lucía caminaba por esas calles, ahora con familiaridad, que era completamente diferente de la que había tenido creciendo en ciudad. Caminaba como persona que había elegido estar aquí, en lugar de simplemente haber nacido aquí. Caminaba hacia apartamento que compartía con Alex, en barrio de Lavapiés, que no era ni Chamberí donde había crecido, ni zona donde Alex había vivido antes, sino territorio nuevo que ambos habían escogido juntos cuando habían decidido construir vida que no pertenecía completamente a mundo de ninguno de ellos, sino que era territorio híbrido que estaban creando desde cero. Decisión no había sido tomada inmediatamente después de confrontación con familia. Como padres habían demandado, no había sido tomada durante semana de plazo que se había extendido a 2 semanas y luego a 3. Mientras Lucía había intentado encontrar coraje para hacer elección, que sabía era irreversible, había sido tomada finalmente en momento de claridad que había llegado, no durante conversación dramática, sino durante cena familiar ordinaria, donde padre había estado discutiendo prácticas profesionales que había arreglado para ella en firma legal de amigos sin preguntarle si era lo que quería, donde madre había estado planeando en voz alta futuro de Lucía, como si ella no estuviera presente, donde hermano había hecho comentario desdeñoso sobre fase rebelde. ¿Qué pasaría si simplemente esperaban pacientemente? Y Lucía había entendido, en ese momento con claridad cristalina, que no había versión de futuro dentro de esta familia, donde sería vista como persona completa, con agencia propia, en lugar de como proyecto que necesitaba ser moldeado según especificaciones que ellos habían decidido, que elegir quedarse significaría muerte lenta de cualquier autenticidad que pudiera desarrollar, que único camino hacia vida que se sintiera como suya requería salir de camino que habían trazado para ella, incluso si camino alternativo estaba lleno de incertidumbre. Había empacado maleta con esenciales esa noche después de que todos dormían. Había dejado carta en mesa de cocina explicando decisión con cuidado que esperaba suavizaría golpe, aunque sabía que nada realmente podría. Había salido de apartamento, donde había vivido toda su vida, hacia apartamento de Alex, donde había pasado semanas siguientes durmiendo en sofá mientras buscaban lugar propio que pudieran permitirse con trabajos que había conseguido. Primero en café, donde servía mesas, ganando propinas que antes habría considerado insignificantes, pero que ahora significaban diferencia entre comer bien o no comer. Luego en librería pequeña, donde salario era marginalmente mejor y trabajo era menos físicamente agotador. No había sido transformación de princesa de cuento de hadas en heroína empoderada. No había sido viaje inspirador de autodescubrimiento, donde cada desafío era superado con determinación pura. Había sido ajuste brutal y doloroso a realidad de vivir sin red de seguridad financiera que siempre había dado por sentada. Había sido aprender qué significaba preocuparse por dinero constantemente. Había sido descubrir músculos que nunca había usado, de estar parada durante turnos de 8 horas. Había sido llorar en baños de lugares donde trabajaba, cuando agotamiento se volvía demasiado. Había sido pelear con Alex sobre dinero y responsabilidades y división de tareas domésticas, de formas que nunca habían tenido que pelear, cuando relación había sido solo romance secreto sin dimensión práctica de convivencia. Había sido momentos de arrepentimiento genuino cuando veía en redes sociales que antiguas compañeras de clase estaban graduándose,
mientras ella había tenido que dejar universidad sin título. Cuando familia de Alex la miraba con mezcla de pena y respeto por haber dejado privilegio por amor a su hijo, pero también con duda visible sobre si decisión era sostenible a largo plazo. Cuando su propia familia mantenía distancia que dolía cada día, aunque entendía era consecuencia que había aceptado al hacer elección. Pero también había sido momentos de alegría que no había experimentado en vida anterior. Despertar junto a persona que la conocía completamente sin máscaras. Tener conversaciones sobre futuro que, aunque incierto, era futuro que estaban creando juntos. Sentir satisfacción de pagar primera factura de electricidad con dinero que había ganado. Conocer versión de sí misma que era más resiliente y más capaz de lo que había creído posible. Y lentamente, con ritmo que había sido frustrante en su lentitud, pero que ahora agradecía por haber sido orgánico en lugar de forzado, su familia había comenzado a suavizarse. Madre había comenzado a responder mensajes de texto que Lucía enviaba cada semana, respuestas que eran breves y cautelosas, pero que representaban grietas en muro de silencio que había existido durante primeros meses. Padre había enviado transferencia bancaria única con nota que decía solo por emergencias, que Lucía había guardado sin tocar, pero que había apreciado como gesto de que no la había abandonado completamente. Hermano había aparecido una tarde en librería, donde trabajaba con excusa de buscar libro, pero realmente para verificar que estaba bien. No era reconciliación completa, donde todo estaba perdonado y olvidado, porque algunas heridas dejaban cicatrices permanentes que cambiarían forma de relacionarse para siempre. Pero era algo, era progreso hacia versión de familia que podía existir, reconociendo diferencias fundamentales, en lugar de exigiendo conformidad absoluta. Lucía llegó a apartamento, encontrando a Alex ya en casa después de turno, que había terminado temprano, sentado en balcón pequeño, que era fracción de tamaño de balcones donde todo había comenzado, pero que era suyo de formas que espacios prestados nunca habían sido, bebiendo cerveza, que habían aprendido a permitirse como lujo ocasional, mirando calle con expresión que era cansada, pero no derrotada. Se sentó junto a él sin hablar, porque habían aprendido durante meses de convivencia que silencio compartido era frecuentemente más valioso que conversación forzada, y simplemente existieron juntos, mientras Ciudad continuaba moviéndose indiferente alrededor de ellos. Tu padre llamó, dijo Alex finalmente, mientras estabas en trabajo. Quiere reunirse contigo. Dice que quiere intentar entender. Lucía sintió algo expandiéndose en pecho que era mezcla de esperanza cautelosa y miedo de que esperanza fuera prematura. ¿Tú también? Preguntó. ¿Quiere conocerte? Eventualmente, respondió Alex. Dijo que primero quiere hablar contigo solo. Creo que necesita procesar hecho de que esta es vida que elegiste y que no estoy forzándote a permanecer con tu voluntad como probablemente asumió inicialmente. ¿Y estás? Preguntó Lucía con sonrisa pequeña. ¿Forzándome a permanecer? Todos los días, respondió Alex con sonrisa que igualaba la de ella. Con amenazas de más pobreza y más trabajo manual y más argumentos sobre quién olvidó comprar leche. Es vida glamorosa que te prometí. Lucía lo besó entonces con gratitud, que era profunda, por cómo él había sostenido espacio para sus dudas y miedos durante meses, cuando habría sido más fácil para él presionarla para estar segura o para comprometerse completamente sin reservas. Por cómo había entendido que amor real no era solo sentimiento, sino elección repetida de continuar eligiendo persona, incluso cuando elección era difícil. Te amo, dijo, palabras que habían dicho muchas veces durante últimos meses, pero que nunca perdían peso, no de forma en que amaba idea de ti cuando eras solo chico en balcón, sino de forma real, que incluye saber que a veces eres irritante cuando dejas platos en fregadero y que roncas cuando estás particularmente cansado y que tienes días malos donde no quieres hablar con nadie, incluyéndome a mí. Y yo te amo de formas que incluyen saber que a veces arrepientes haber dejado universidad, respondió Alex con honestidad que había sido fundamento de relación desde principio, y que extrañas comodidades que tenías y que te frustras conmigo cuando no entiendo referencias culturales que tu educación privilegiada te dio. Y te elijo de todas formas, porque amor real no es encontrar persona perfecta, sino elegir persona imperfecta perfectamente.
Mientras sol de junio comenzaba a ponerse pintando cielo en colores que eran demasiado hermosos para realidad, difícil que estaban viviendo, pero que existían de todas formas, porque belleza y dificultad no eran mutuamente exclusivas. Mientras Madrid continuaba siendo ciudad indiferente que no se preocupaba por dramas individuales de millones que la habitaban, dos personas que se habían encontrado a través de ventanas y que habían elegido arriesgar todo por posibilidad de algo real, entendían verdad fundamental que habían aprendido a través de meses difíciles, que amor no era suficiente por sí solo para vencer todos obstáculos, que clase social y dinero y apoyo familiar importaban de formas reales que no podían ser ignoradas con sentimiento intenso, que elegir amor sobre seguridad no garantizaba felicidad en cualquier sentido convencional de palabra, pero que amor combinado con honestidad brutal sobre dificultades, con compromiso de trabajar a través de problemas, en lugar de huir cuando relación se volvía difícil, con voluntad de ambas partes de crecer y cambiar y sacrificar, podía crear vida que valía vivir incluso si no era vida fácil. Que autenticidad, vivir según valores propios en lugar de valores impuestos, era su propia forma de riqueza que ninguna cuenta bancaria podría replicar. Y que finales no siempre eran felices en sentido de cuento de hadas, pero podían ser verdaderos. Y verdad, habían descubierto, era más valiosa que felicidad fabricada construida sobre mentiras y conformidad. No era final perfecto, era final honesto. Y en ciudad que había visto mil amores comenzar y terminar, este amor que había comenzado con observación silenciosa a través de ventanas y que había sobrevivido confrontación familiar y privación material, continuaría de formas impredecibles, continuaría con peleas y reconciliaciones, con dudas y reafirmaciones, con momentos de arrepentimiento y momentos de gratitud profunda. Continuaría porque ambos habían decidido que verdad imperfecta era mejor que mentira cómoda. Y esa decisión, renovada cada día a través de mil elecciones pequeñas, era todo lo que amor real requería. No promesas eternas, solo elección presente, una y otra vez. El encuentro silencioso. Madrid tiene esa cualidad particular de hacer que millones de personas vivan apretadas en edificios que se tocan unos con otros, mientras cada una permanece completamente sola en su pequeño cuadrado de cemento y ventanas. Ciudad que promete conexión a través de proximidad, pero que entrega soledad a través de indiferencia sistemática, donde todos existen demasiado cerca físicamente para estar realmente juntos emocionalmente, donde puedes escuchar conversaciones de vecinos a través de paredes delgadas sin conocer sus nombres, donde compartes escaleras y portales con gente cuyas vidas transcurren paralelamente a la tuya, sin jamás intersectarse de formas significativas, excepto en esos momentos raros, preciosos, accidentales, donde algo rompe el protocolo de distancia educada que todos mantienen como escudo contra intimidad no deseada. Lucía Ferrer había vivido toda su vida en Madrid, sin sentir que realmente vivía en ciudad, sino más bien flotando sobre ella en burbuja de privilegio que la protegía de sus aspectos más ásperos, pero que también la aislaba de su vitalidad real, existiendo en versión sanitizada y segura de Metrópolis, que era presentada en folletos turísticos, pero que no capturaba verdad completa del lugar donde gente luchaba y amaba y sufría, en formas que ella solo podía observar desde ventanas de su vida protegida. 21 años que se sentían como más por peso de expectativas acumuladas durante cada uno de esos años. Estudiante de tercer año de comunicación audiovisual en Universidad Privada de Chamberí, donde compañeros de clase eran principalmente hijos de profesionales exitosos que estudiaban, no porque estuvieran apasionadamente interesados en material, sino porque era paso esperado en trayectoria predeterminada hacia carreras respetables que mantendrían estatus social que habían heredado. Familia acomodada en sentido que significaba no solo dinero, sino red de conexiones sociales que se extendía a través de generaciones. Padre que trabajaba en consultoría financiera, manejando cuentas de empresas cuyo tamaño Lucía apenas podía comprender. Madre que había dejado carrera en Derecho para dedicarse a gestionar hogar y vida social familiar con eficiencia que aplicaba a organizar cenas y eventos benéficos. Hermano mayor que ya trabajaba en banco, siguiendo pasos de padre con precisión, que sugería que desviación de camino establecido nunca había sido considerada como opción.
Vida que desde fuera parecía perfecta según estándares convencionales de éxito. Apartamento espacioso en zona privilegiada, donde calles estaban limpias y seguras, educación en instituciones que abrían puertas automáticamente, futuro prácticamente garantizado si simplemente seguía haciendo lo que se esperaba sin cuestionar demasiado. Pero Lucía había pasado años sintiéndose como actriz interpretando papel en obra que no había audicionado, recitando líneas que otros habían escrito, moviéndose a través de escenas que no había elegido, viviendo vida que era técnicamente suya, pero que no se sentía como perteneciente a ella en cualquier sentido profundo que importara. Se sentía asfixiada por expectativas que eran tan omnipresentes que se habían vuelto invisibles, como aire contaminado que respiras sin notar, hasta que sales a campo abierto y te das cuenta de cuánto peso habías estado cargando en pulmones. Expectativas sobre qué estudiar, cómo vestir, con quién asociarse, qué tipo de trabajo buscar después de graduación, qué tipo de pareja eventualmente sería apropiada para presentar a familia, cómo hablar en reuniones sociales para proyectar imagen correcta de inteligencia sin amenazar, de confianza sin arrogancia, de accesibilidad sin vulgaridad. Era inteligente de formas que iban más allá de capacidad de memorizar información para exámenes. Veía patrones en comportamiento humano que otros perdían. Entendía subtextos en conversaciones que no eran dichos explícitamente. Pero esa inteligencia frecuentemente sentía como maldición porque la hacía consciente de artificio en casi todas interacciones sociales, de performance constante que vida social requería. Sensible en formas que hacían que mundo doliera más de lo necesario, absorbiendo emociones de espacios y gente, de formas que la dejaban agotada después de días que técnicamente no habían sido particularmente exigentes físicamente, pero que la habían drenado emocionalmente. Observadora compulsiva, porque observar era más seguro que participar, porque desde posición de observadora podía analizar y comprender sin arriesgar rechazo o decepción que participación activa inevitablemente traía. Y durante meses había estado observando a Chico en edificio de enfrente, sin entender completamente por qué su presencia capturaba su atención, de formas que pocas cosas en su vida lo hacían. Alex Montero vivía en ático de edificio gris, directamente frente a balcón de habitación de Lucía, edificio que era notablemente menos mantenido que el de ella, con pintura descascarándose en algunas áreas y ventanas que no coincidían completamente, sugiriendo reparaciones hechas económicamente en lugar de estéticamente, en apartamento que probablemente costaba tercio de lo que familia de Lucía pagaba por su espacio más grande en edificio mejor ubicado. 23 años, que parecían más por cansancio que llevaba en forma de moverse, en postura de alguien que había aprendido temprano que mundo no ofrecía favores y que sobrevivir requería esfuerzo constante sin garantía de recompensa proporcional. Trabajaba como mensajero nocturno para empresa que entregaba paquetes a través de Madrid durante horas, cuando tráfico era más ligero, conduciendo furgoneta vieja, haciendo entregas a direcciones que lo llevaban a todos barrios de ciudad, desde más ricos a más pobres, dándole perspectiva de desigualdad urbana que era imposible ignorar cuando experimentabas ambos extremos durante misma noche laboral. Vida que había sido dura, de formas que Lucía solo podía intuir a través de fragmentos que observaba. Forma en que regresaba a casa con postura que sugería agotamiento físico completo. Forma en que a veces se sentaba en su terraza con cabeza en manos en posición que hablaba de peso emocional más que físico. Ausencia notable de visitantes que sugería soledad que era elegida o impuesta, pero que era absoluta. Padre que había fallecido cuando Alex tenía 18, dejándolo con responsabilidades de adulto antes de estar completamente preparado para asumirlas. Madre que se había mudado a otra ciudad con nueva pareja, dejándolo solo, no por crueldad, sino por necesidad de escapar de recuerdos que hacían que continuar en Madrid fuera insoportable para ella. Aunque para Alex quedarse había sido única opción que tenía sentido, dado que trabajo y vida limitada que había construido estaban aquí. Maduro emocionalmente por necesidad más que por elección, porque circunstancias habían requerido que creciera rápidamente, sin lujo de adolescencia prolongada que privilegio económico frecuentemente permitía. Había aprendido a navegar burocracia de vivir solo, a presupuestar dinero que nunca era suficiente,
a tomar decisiones sin red de seguridad familiar que otros daban por sentada. Silencioso, no porque no tuviera cosas que decir, sino porque había aprendido que mayoría de conversaciones eran superficiales y que conservar energía para comunicaciones que realmente importaban era más eficiente que desperdiciar palabras en intercambios sociales obligatorios que no conducían a ninguna parte. Honesto de formas que a veces eran brutales, porque vida le había enseñado que mentiras solo complicaban situaciones ya difíciles y que enfrentar verdades directamente, aunque dolieran, era mejor estrategia a largo plazo. Cansado en formas que iban más allá de falta de sueño, cansado de luchar constantemente solo para mantenerse en mismo lugar sin avanzar realmente, cansado de sistema que parecía diseñado para mantener gente como él exactamente donde estaban, sin importar cuánto trabajaran, pero noble en sentido de mantener integridad, incluso cuando habría sido más fácil tomar atajos morales que muchos en su posición tomaban justificándolos como necesarios para sobrevivir. La primera vez que Lucía realmente lo notó, no solo como parte de paisaje urbano que veía desde su ventana, sino como persona individual cuya existencia comenzó a importarle de formas que no podía explicar completamente. Fue noche de septiembre, cuando calor de verano finalmente había comenzado a ceder, dejando noches que eran frescas sin ser frías. Cuando había salido a balcón buscando aire, porque habitación había estado sintiendo claustrofóbica, después de cena familiar, particularmente tensado, donde padre había hecho comentarios sobre importancia de comenzar a pensar seriamente en prácticas profesionales que condujeran a trabajo después de graduación, como si ella no hubiera estado pensando en futuro constantemente, aunque sus pensamientos sobre futuro eran principalmente ansiedad sobre cómo vivir vida que se sintiera auténtica en lugar de solo apropiada. Él había estado en su terraza también, figura oscura contra luces de ciudad detrás de él, completamente quieto, de formas que sugería meditación o agotamiento, o simplemente necesidad de estar en espacio donde podía existir sin demandas inmediatas. Sus miradas se habían encontrado a través de espacio que los separaba. No más de 10 metros, pero distancia que contenía brecha de clase social que era mucho más ancha que metros físicos. Y había habido momento de reconocimiento que ninguno podía nombrar, pero que ambos sintieron. Reconocimiento de soledad compartida, de estar existiendo en ciudad llena de millones de personas mientras sintiéndose completamente aislados, de buscar algo que ninguno sabía cómo definir. Contacto visual había durado solo segundos antes de que ambos miraran hacia otro lado con incomodidad de haber sido sorprendidos en momento de vulnerabilidad, pero esos segundos habían sido suficientes para plantar semilla de curiosidad que crecería durante semanas siguientes hasta convertirse en algo más peligroso que simple interés. Después de esa noche, Lucía comenzó a anticipar sus apariciones en terraza con ritual que desarrolló sin decisión consciente. Terminar tareas de universidad temprano para tener excusa de estar en balcón durante horas cuando él usualmente aparecía. Fingir estar leyendo o revisando teléfono mientras realmente estaba esperando verlo. Sentir decepción desproporcionada en noches cuando no aparecía. No era amor todavía, porque amor requería conocimiento que no tenía más allá de observaciones superficiales. Pero era fascinación que contenía elementos de proyección donde comenzaba a construir narrativa sobre quién era él, basándose en fragmentos mínimos de evidencia, imaginando conversaciones que nunca habían tenido, atribuyéndole cualidades que tal vez poseía, o tal vez eran solo invenciones de su necesidad de creer que existía alguien en el mundo que era diferente de gente que poblaba su vida. Alex, por su parte, también había comenzado a notar presencia de chica en balcón de enfrente, aunque inicialmente había resistido prestar demasiada atención, porque asumía que ella vivía en un mundo completamente diferente al suyo, y que cualquier interés era ejercicio fútil que solo resultaría en recordatorio de todo lo que no tenía acceso. Pero había algo en forma en que ella miraba, no con curiosidad superficial de turista observando escena pintoresca, sino con intensidad que sugería que estaba buscando algo real, algo que importaba, que hacía difícil ignorarla completamente. Durante semanas existieron en estado de observación mutua no reconocida, cada uno fingiendo que no estaba prestando atención particular al otro, mientras simultáneamente siendo hiperconscientes de presencia del otro, creando ritual no hablado,
donde aparecían en sus respectivos espacios exteriores, aproximadamente a mismas horas, como si estuvieran cumpliendo cita que nunca habían hecho explícitamente. Y entonces sucedió encuentro que cambió observación distante en algo que requeriría navegación real. Chocaron literalmente en escalera de edificio de Lucía cuando ascensor se averió durante una de esas averías frecuentes que administración siempre prometía reparar permanentemente, pero nunca lo hacía. Alex había estado subiendo escaleras rápidamente después de entregar paquete a vecino en piso inferior. Lucía había estado bajando distraída mirando teléfono, donde mensaje de madre preguntaba cuándo llegaría a casa. Colisión no fue violenta, pero fue lo suficientemente sorpresiva como para forzar reconocimiento mutuo que ya no podía ser ignorado o fingido. Perdón, dijeron simultáneamente, y después rieron nerviosamente por sincronización. Eres, comenzó Lucía, y se detuvo sin saber cómo terminar frases sin admitir extensión de su observación previa. El del balcón, completó Alex con media sonrisa que era primera que Lucía había visto en su rostro y que transformaba su expresión usualmente seria en algo más cálido. Y tú eres la chica que mira, pero finge no mirar. No era acusación, sino observación, dicha con tono que sugería que encontraba su atención más entrañable que amenazante. Hablaron durante 5 minutos en ese rellano de escaleras sobre cosas que no importaban. Ascensor roto, clima impredecible de noviembre. Mientras subtexto real de conversación era reconocimiento de que ambos habían estado conscientes de presencia del otro durante semanas, que observación había sido mutua, aunque no admitida, que algo estaba comenzando que ninguno entendía completamente, pero que ambos querían explorar. Cuando se separaron con promesa vaga de que tal vez se encontrarían de nuevo, dado que vivían tan cerca, ambos sintieron mezcla de emoción y terror de haber cruzado línea de observación segura a interacción real que tenía potencial de convertirse en algo más complicado. Porque algunas conexiones nacen en silencio, creciendo durante semanas de observación antes de tomar forma verbal. Y esas conexiones, cuando finalmente encuentran voz, frecuentemente revelan que ya eran más profundas de lo que cualquier conversación inicial podría sugerir. Parte 3. Cuando el deseo empieza a tener nombre. Después de aquella noche en escalera, esa colisión accidental que había convertido semanas de observación silenciosa en realidad imposible de ignorar, nada volvió a sentirse completamente inocente para ninguno de los dos. Aunque durante días siguientes fingieron, cada uno en su propio mundo, que todo seguía igual, cuando ambos sabían que línea fundamental había sido cruzada y que no había forma de retroceder a inocencia previa de no conocer sin sacrificar algo que ambos ya habían comenzado a valorar. Lucía continuó asistiendo a clases en universidad donde se sentaba en aulas blancas y estériles, mientras profesores hablaban sobre narrativas audiovisuales, sobre estructuras dramáticas de 3 actos y construcción de personajes tridimensionales y teorías de montaje cinematográfico, sin saber que ella estaba viviendo por primera vez historia que no podía analizar desde posición segura de espectadora, historia en la que no era crítica distante ni observadora académica, sino protagonista vulnerable completamente expuesta sin guión previo que la guiara a través de decisiones que tendría que tomar. Tomaba apuntes mecánicamente, mientras su mente regresaba obsesivamente al momento exacto en escalera, cuando Alex había pronunciado su existencia en voz alta, reconociéndola no como extraña anónima, sino como persona que había registrado en su conciencia. A forma en que había dicho la chica que mira, sin juicio ni burla, sino con reconocimiento que sugería que él también había estado mirando, aunque ninguno había admitido observación mutua hasta ese momento de colisión forzada. Alex, por su parte, manejaba furgoneta por Madrid durante turnos nocturnos, que ahora se sentían distintos, porque ciudad que había sido solo espacio de trabajo se había convertido en lugar donde alguien, ella, existía pensando tal vez en él, de formas que hacían que su presencia en mundo sintiera menos solitaria. Calles que recorría ya no eran solo rutas eficientes entre puntos A y B, sino escenarios donde reproducía mentalmente conversaciones imaginarias con Lucía, respuestas más inteligentes que no había dado en momento, preguntas que no había tenido coraje de hacer, pero que deseaba haber hecho. Durante días no se escribieron ni buscaron encuentros adicionales, no por falta de deseo, sino por cautela compartida
que ninguno había verbalizado, pero que ambos respetaban. Entendimiento tácito de que apresurarse podía romper algo frágil que apenas comenzaba a tomar forma, que necesitaban tiempo para procesar qué significaba que observación distante se había convertido en conocimiento mutuo que requeriría navegación cuidadosa. Pero tensión crecía con cada día que pasaba, sin contacto directo, manifestándose en miradas robadas desde balcones opuestos que duraban segundos más de lo que habría sido casual, en pequeños gestos que solo ellos entendían como comunicación. Luz que se encendía y apagaba 2 veces como señal de presencia, permanencia prolongada en balcón incluso cuando frío de noviembre hacía que quedarse fuera incómodo físicamente. Canción que Alex dejaba sonar en su terraza, sabiendo que Lucía podía escucharla débilmente si prestaba atención, creando playlist no hablado de comunicación a través de música compartida. Hasta que noche, cuando sin previo acuerdo explícito, sin planificación consciente discutida entre ellos, se encontraron de nuevo, como si ambos hubieran recibido señal invisible que decía que era tiempo de dejar de resistir inevitabilidad de lo que estaba construyéndose entre ellos. Lucía había salido a caminar, con excusa a familia, de necesitar despejarse después de horas estudiando para examen, diciendo que cabeza estaba saturada de información y que aire fresco ayudaría, aunque verdad era que había estado incapaz de concentrarse en material académico, porque pensamientos sobre Alex consumían espacio mental que debería haber estado dedicado a memorizar teorías de comunicación. Caminaba por calles de Chamberí con abrigo cerrado contra frío que había intensificado conforme noviembre avanzaba, manos en bolsillos, respiración irregular que no tenía nada que ver con temperatura, sino todo que ver con anticipación nerviosa de posibilidad de encontrarlo, aunque no había admitido a sí misma que esa era razón real de salida. Alex acababa de terminar entrega antes de tiempo y había estacionado furgoneta varias calles lejos de su edificio, caminando sin rumbo claro, dejándose llevar por intuición que no se atrevía a llamar esperanza, porque esperanza implicaba vulnerabilidad, que no estaba seguro podía permitirse, dado historial de decepciones que vida le había entregado. Se reconocieron desde distancia de media cuadra, ambos deteniéndose simultáneamente en movimiento, que habría sido cómico si no hubiera estado cargado con significado de momento que ambos habían estado anticipando sin admitirlo. No hubo sorpresa exagerada ni gestos teatrales de coincidencia improbable, solo pausa mínima que ocurre cuando dos personas saben que algo importante está a punto de suceder y no están completamente seguras de si están listas para permitir que suceda o si deberían retroceder a seguridad de distancia previa. Hola, dijo Lucía, y palabra salió cargada con peso de todas conversaciones imaginarias que habían tenido durante días de no contacto. Hola, respondió Alex con voz baja, como si elevarla demasiado pudiera romper fragilidad de momento. Caminaron juntos sin decidirlo explícitamente a través de acuerdo tácito que requería cero negociación verbal, girando por calles secundarias donde tráfico era escaso y farolas creaban islas de luz separadas por sombras profundas, hablando de cosas aparentemente triviales. Clima impredecible de Madrid que nunca cumplía pronósticos, película que ambos habían visto recientemente y que habían interpretado de formas sorprendentemente similares, bar en esquina que había cerrado siendo reemplazado por tienda de telefonía que nadie necesitaba, mientras cada frase contenía pregunta implícita que ninguno se atrevía a formular directamente todavía. Porque lo que ambos querían saber no era simple ni podía ser preguntado casualmente. No era «¿te gusto?», como pregunta adolescente que asume que gustar es suficiente fundamento para construir algo. No era «¿qué buscas?», como interrogatorio que demanda definición prematura de algo que apenas comenzaba a tomar forma. Ni siquiera era «¿qué somos?», como si categorías establecidas de relaciones pudieran capturar complejidad de lo que estaban explorando. Lo que querían saber era si otro estaba dispuesto a arriesgar algo real, algo que dolería perder si se perdía, por posibilidad incierta de lo que estaban haciendo entre ellos, sin garantías de que inversión emocional resultaría en algo que valiera dolor potencial de fracaso eventual. Se sentaron finalmente en banco pequeño de plaza casi vacía, rodeados de árboles que habían perdido mayoría de hojas, creando esqueletos contra cielo nocturno que filtraban luz artificial y ruido de ciudad, creando intimidad artificial
que parecía protegerlos temporalmente del mundo exterior que eventualmente reclamaría atención. No soy buena en esto, admitió Lucía rompiendo silencio que se había extendido cómodamente durante minutos. En empezar cosas que importan. Siempre he sido mejor observando desde distancia segura, donde puedo analizar sin arriesgar realmente nada. Alex asintió lentamente, procesando admisión que resonaba con sus propias inseguridades, aunque manifestadas de formas diferentes, dado diferencias en sus circunstancias. Yo soy mejor sobreviviendo que viviendo, dijo con honestidad que sorprendió incluso a sí mismo. Y no estoy seguro de saber cómo se hace lo segundo sin estropearlo, porque único modelo que tengo es fallar en mantener cosas juntas cuando vida se vuelve difícil. Honestidad cayó entre ellos con peso tangible, pero no como carga que oprimía, sino como alivio de finalmente poder decir verdades que usualmente mantenían escondidas detrás de máscaras sociales que todos usaban para navegar mundo. No estaban prometiendo nada sobre futuro que ninguno podía predecir. No estaban declarando amor eterno, como si amor pudiera ser declarado en lugar de construido gradualmente a través de elecciones repetidas. Estaban haciendo algo más difícil y más valioso, reconociendo sus propias limitaciones y miedos sin intentar disimularlas con confianza falsa o promesas que no sabían si podían mantener. Esa noche no hubo beso cinematográfico bajo luna llena con música swelling en fondo, solo despedida larga cargada con significado no hablado, contacto breve de manos que se apretaron con fuerza, que comunicaba más que palabras podrían, y certeza compartida de que próximo encuentro ya no podría ser fingido como accidental ni tratado como casual. A partir de entonces comenzaron a verse con regularidad que establecieron sin discusión formal, con discreción de quienes saben que están cruzando frontera invisible entre observación segura y participación arriesgada. Caminatas nocturnas que se extendían horas mientras exploraban barrios de Madrid que ninguno había prestado atención antes, cafés tomados deprisa en lugares baratos donde nadie de círculo social de Lucía los vería, conversaciones en bancos de parques después de medianoche, cuando ciudad finalmente se calmaba lo suficiente como para escuchar pensamientos propios. Lucía empezó a mentir en casa con naturalidad, que la sorprendía y que la hacía sentir culpable, pero no lo suficientemente culpable como para detenerse, no porque disfrutara engaño, sino porque proteger lo que estaba construyendo con Alex sentía más urgente que mantener imagen de hija perfecta que siempre había proyectado. Inventando sesiones de estudio grupales y proyectos universitarios que requerían trabajo nocturno, que técnicamente existían, pero que usaba como cobertura para tiempo que realmente pasaba con Alex. Alex empezó a reorganizar turnos de trabajo, sacrificando sueño que ya era insuficiente, llegando exhausto a encuentros, pero extrañamente más despierto a todo, como si anticipación de verla hubiera devuelto sentido a rutinas que antes cumplía solo por inercia, sin encontrar significado más allá de necesidad básica de sobrevivir. Y sin darse cuenta completamente de transición porque fue gradual en lugar de abrupta, Secreto dejó de ser solo espacio protegido donde podían ser versiones honestas de sí mismos. Se convirtió en peso que cargaban con mezcla de orgullo de tener algo especial que mundo no conocía, y ansiedad creciente de que secretos por naturaleza exigen eventualmente ser revelados o abandonados. Porque secretos, cuando crecen más allá de cierto tamaño, se vuelven insostenibles. Y ambos empezaban a entender visceralmente, aunque no habían verbalizado todavía, que lo que sentían ya no podía existir indefinidamente en penumbra cómoda de clandestinidad sin exigir algo a cambio. Algo que ninguno sabía todavía si estaba dispuesto o capaz de pagar. Algo que eventualmente los forzaría a elegir entre amor y todo lo demás que habían conocido.